Hola, ¿qué tal? Les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y todavía mantenemos un día de primera alerta del tiempo hasta la 1 de la tarde por esos periodos de lluvia un tanto más fuerte que pudieran impactar su camino. Así que tenga esto en cuenta, que todavía esperamos lluvia en nuestra área y que ha estado con nosotros presente durante esta mañana. Aquí observamos que todavía tenemos esa lluvia generalizada en la mayoría de nuestra zona de cobertura. Ya en sectores del oeste, noroeste, sin embargo, comienzan a ver esos cielos un poco más despejados y esa lluvia ahora principalmente se está concentrando en sectores al este de la Interestatal 65, en donde todavía estamos viendo algunos aguaceros más fuertes. Lo positivo y la buena noticia es que para nuestra área no estamos esperando esas tormentas severas. El riesgo mínimo de tiempo severo se va a estar concentrando principalmente en sectores del suroeste de nuestro estado. Para nuestra área, el centro de Alabama, tan solo el extremo sur de los condados Sumter, Green, Hale y Perry se encuentran bajo ese riesgo mínimo de tiempo severo hasta el mediodía. Ya para horas de la tarde, gradualmente esta actividad de lluvia se va a ir retirando. Todavía hacia eso de las 11 de la mañana podemos observar bastante lluvia en nuestro panorama, mayormente esa lluvia fuerte concentrándose en sectores del este y del sur, pero vea que como a medida que la tarde vaya progresando, ya esos aguaceros se van a estar desplazando más hacia el este y veríamos esas condiciones más tranquilas en sectores del oeste. Todavía para esta tarde tengo que mencionar que algunos aguaceros dispersos serían posibles, pero ya la cobertura sería menor y no todos vamos a estar viendo lluvia. Y ya vea como para la noche vamos a tener esas condiciones mayormente secas, y para el día de mañana ya vamos a tener condiciones estables y secas con nosotros. Pero hoy todavía mantenga ese paraguas cerquita, porque la posibilidad de lluvia sigue en el pronóstico para esta tarde, aunque sí va a estar disminuyendo. Vea que todavía en un 40%, así que algunos aguaceros dispersos van a seguir en nuestro panorama para la tarde de hoy, con esas temperaturas que se van a estar manteniendo en ese rango alto de los 60. Para el día de mañana ya comienza a llegar ese aire más fresco detrás del paso del frente frío y podemos observar un amplio contraste en esas temperaturas. Temprano mañana vea cómo va a estar más fresco en sectores del noroeste, con valores más altos hacia sectores del sureste, en donde verían esas mínimas en el rango de los altos 50. Para zonas como Hamilton pudieran quedarse en los 49 grados, Birmingham mañana se levantaría con 56, Tuscaloosa estaría en los 55 grados, y para horas de la tarde nuevamente vemos esas condiciones más templadas hacia sectores del sureste, con temperaturas máximas cerca de los 70 grados. Birmingham va a estar en los 66, de igual manera Tuscaloosa, más fresco para esa zona del noroeste, en donde estarían en el rango de los bajos 60, pero ya no vamos a tener lluvia para el día de mañana, y de hecho para el resto de esta semana laboral y para el fin de semana las condiciones van a estar permaneciendo secas, con cielo mayormente soleado, pero el frío va a ser ese tema principal ya para finales de esta semana, y es que del jueves hacia el domingo vemos esas temperaturas mínimas por debajo del promedio, en ese rango de los 30. La mañana más fría va a ser la del próximo sábado, cuando vemos ese pronóstico de 33 grados, así que estos valores cerca del punto de congelación, así que muy atentos, nos toca ya sacar esos abrigos más gruesos, porque también las tardes van a estar fresquitas y podemos observar que jueves, viernes y sábado vamos a tener máximas quedándose en el rango de los medios y altos 50. Mientras tanto, la lluvia, una vez se retire esta noche, nos va a quedar condiciones secas para los próximos días, por lo menos hasta inicios de la próxima semana laboral. Que tengan un lindo martes.